Hello guys, how you doing? ¿Cómo le está yendo? Bueno, hoy vamos a hacer una clase especial porque vamos a explicar a grandes rasgos y muy simplito el origen de la lengua inglesa. Así que vamos a iniciar la presentación para que sea más fácil la comprensión de todos estos nuevos conceptos. Well, hello guys, how you doing? Welcome to my virtual classroom. Bienvenidos a mi clase virtual. History of the language. Historia de la lengua. Why does the English language differ its pronunciation with its writing? ¿Por qué la lengua inglesa difiere de cómo se pronuncia a cómo se escribe? What does the Vikings have to do with the English language? ¿Qué tienen que ver los vikingos en la cultura inglesa? The Vikings. Ok. Todo empieza durante la primera glaciación de la era de hielo, cuando todavía los continentes estaban unidos y debido al movimiento de los centros, ¿no es cierto?, de la Tierra, que como que se empiezan a desplazar, se crean los mares y los continentes empiezan también a dividir. Entonces, en Noruega, Sweden and Denmark, cuando se produce the first glaciation, se origina lo que se llama the glacial slide, es decir, que se forma como una especie de tobogán glaciar donde la etnia que está viviendo en esta época, en esta zona, que son los Vikings, estas eran las homelands de los Vikings, es decir, el lugar donde se establecían los vikingos, deciden desplazarse hacia otros lugares porque el hielo los estaba matando. Entonces deciden ir al continente cerca donde hoy es Escocia, Inglaterra e Irlanda, como lo indican las flechas. Entonces todo se origina en la zona de Escandinavia y luego se producen los settlements, los asentamientos en estas tierras, que nos van a interesar a nosotros porque tienen que ver con lo que estamos estudiando. Bueno, durante la era de hielo, the Ice Age, esta etnia de Vikings se caracterizaba por ser cazadores, hunters. Entonces se movían, eran etnias muy nómades que iban de un lado al otro en busca del alimento. En esa época solamente tenían ese contacto con el medio ambiente y como eran gente guerrera que se alimentaba de la carne, se tenían que enfrentar a animales gigantes, tenían una vasta provisión de armas, pero también para poder devorar esa carne cruda, tenían más piezas dentarias y sus mandíbulas eran con proyección hacia adelante. ¿Esto qué significa? Que al principio carecían de un lenguaje articulado como lo conocemos nosotros hoy en día, porque solamente sus mandíbulas les permitían masticar carne cruda, que en realidad era como triturar huesos, cartílagos, y eso también contribuyó a su comunicación. Ellos se comunicaban con sonidos nada más.
fa, sonidos guturales, no abría mucho la boca por el frío, entonces muchos sonidos que vienen del epiglotis. Entonces la característica era esa. Fíjense, acá tenemos una reproducción de una tipología de lo que era el vikingo de la época, y es un ser con cabellos rubios. Los ojos eran muy claros, prácticamente celestes debido a la refracción del hielo, y sus mandíbulas eran hacia adelante, porque tenían más piezas dentarias. De hecho, hoy en día, descendientes de vikingos tienen más cantidad de piezas dentarias que el resto de nosotros. Tiene muchas mitologías que están relacionadas con la naturaleza y los seres vivos. Le tenía mucho respeto a los animales. Eran también politeístas. Acá mostramos, esto lo saqué del Museo de Londres, donde se muestran cómo eran las piezas dentarias para poder triturar de todas esas carnes crudas, porque todavía ellos comían de esa manera. Fíjense la evolución, donde la mandíbula era muy hacia adelante, y esto permitía que solamente puedan pronunciar sonidos, only sounds. Y luego, a partir de lo que vamos a ver luego, en la era siguiente, se produce, ¿no?, la retracción de las mandíbulas. Fíjense que dijimos de sonidos, y el inglés se basa mucho en sonidos para crear palabras. Por ejemplo, se produce a partir de este ruido el verbo knock, 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 knock on the door, click, click the mouse, scissors, splash, para cuando un sólido cae en algo líquido. Son todas onomatopeyas que se originan durante esta época de descubrimiento del medio ambiente, y que después, en lo sucesivo, devienen en palabras. Bueno, esos vikingos que han descendido a la planicie durante the Stone Age, durante la era de piedra, se encuentran que ya habían nativos en la isla, los famosos Celts, the Celts, los celtas. Y acá yo les puse un comparativo con la etnia que en simultáneo había aparecido en África, que eran muchos más altos, pero mantenían la protuberancia de la mandíbula. En la planicie de Inglaterra, de esta zona, ¿no es cierto?, Inglaterra, Escocia, Irlanda y algunas partes de Europa, acá está la celta ibérica junto con Portugal. Estos nativos eran más oscuritos de tez, tenían cabellos marrones, tenían todavía un aspecto como de mono, de simio, y eran más sedentarios, estaban más establecidos en el lugar. Tell us something. The Stone Age marked most of our human history. La era de hielo, la era de piedra marcó la mayoría de la historia humana. Our modern day technologies came from the ancient discoveries of our ancestors. Las tecnologías de hoy en día, del mundo moderno, vienen de estos descubrimientos que han hecho nuestros ancestros. ¿Cuál fue el descubrimiento más importante que luego nos va a iluminar? The fire, el fuego. Porque descubren que gracias a la frotación de dos palitos podían producir calor, y el fuego
para ellos fue importante porque gracias a ello descubrieron que las carnes de los mamuts las podían asar y al asarlas se volvían más tiernas, lo que eso repercutía también en la alimentación como así también en su manera de masticar. La masticación les produce a ellos la pérdida de otras piezas dentarias que ya no necesitaban y por ende la retracción de la mandíbula. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los músculos, el esternocleidomastoideo, al masticar, les permite también articular. Entonces todos esos sonidos que estaban deambulando se convierten y se transforman en palabras. Ya empiezan a tener un lenguaje oral muy primitivo. Luego, la fusión de los vikingos, los angles para los celtas, y los nativos, los celtas, los que estaban en la isla, esas dos etnias se fusionan con el tiempo y dan origen a una tercera etnia, que es la etnia del pelirrojo, que se estableció obviamente más que nada en Irlanda y en Escocia, donde predomina. Esta etnia fue más evolucionada. Ellos se dedicaban a la pesca y a la recolección de frutos y también a la agricultura. Tenían una manera de armar sus viviendas bastante avanzada, con una chimenea central creada con estas fogatas y una habitación común, un solo compartimiento. Después, cuando vamos a ver la invasión de los romanos, ahí es donde las viviendas se empiezan a dividir en cuartos. Pero por ahora era solamente una sola habitación común. Durante la Iron Age o Edad de Hierro, gracias al fuego se descubre que se pueden derretir metales y con ello crear the hammer, las herramientas de trabajo y también muchas joyas. Empiezan a hacer adornos para embellecerlos. Y también lo que es importante en esta época, se empiezan a crear los grandes hilados. Y como eran etnias que se tenían que defender y estar en el lugar, se reconocían entre los clanes gracias a los distintos escoceses. Tenían este tejido que se llama el tartan. Hay un día que se festeja, the Tartan Day. Hace poquito fue, es en abril, que ellos celebran el origen de esta tela que hoy en día los reconoce como única. Y también tenían, ya empezaron con una escritura primitiva que son las runas, el alfabeto rúnico, donde cada runa significaba un sonido, ¿no es cierto? Un símbolo. Entonces, bueno, acá tenemos más o menos, yo les puse a grandes rasgos cómo fue evolucionando el inglés al día de hoy. Fíjense la cantidad de influencias de distintas invasiones y donde predominó primeramente the spoken language, el lenguaje oral. No existía la escritura. Ahora, en el siglo V a.C. invaden la isla los romanos y con ellos llevan todo un imperio al mando de Constantino. Junto con toda esta invasión de saqueos, obviamente, de querer invadir los territorios, también se invade a través de la cultura llevando el alfabeto, los grafemas totalmente desconocidos para una cultura que tenía trascendencia oral de muchos años, muchas eras. Entonces quisieron imponer un molde a sonidos ya preexistentes y esos moldes eran insuficientes para la cantidad de sonidos que ya existía. Entonces,
el inglés es un lenguaje pre-latino, al igual que las otras lenguas germánicas, como el alemán. En cambio, el castellano es una lengua romance que surge a partir del latín. Entonces, por eso, en el castellano nosotros escribimos con estos grafemas y tiene un uno a uno entre grafema y fonema, es decir, de cómo se escribe y cómo se pronuncia, y es silábico. Mientras que en el inglés es entonacional, donde la entonación y la musicalidad del idioma tiene mucho que ver, pero la grafía a veces no condice con el sonido, porque son 5 vocales para 12 vocales en el sistema fonémico inglés. Acá yo les quería mostrar un mapa de cómo el Imperio Romano tuvo incidencia en la isla. Fueron varias invasiones de varios siglos y eso repercutió tanto en la arquitectura, fíjense, los baños romanos, bien típicos de la ciudad de Bath, en Inglaterra, y también en la construcción, que es más bien clásica. Ellos fueron los grandes creadores de los spas. Salud per aqua. Entonces, acá tenemos the history of the English language. Where did the English we speak today came from? ¿De dónde vino? ¿De dónde surgió? Fíjense, tenemos origen celta, se mezcló con anglo-saxons, la influencia de los vikings que vinieron de Escandinavia e invadieron, y la mezcla con los romanos, donde the intonation is what is most important, donde la entonación es lo que es más importante. Bueno, y acá yo en el 2015 fui a Irlanda y me traje este libro, que es de los celtas, y les muestro algunas representaciones durante la era de piedra, Stone Age, donde ellos le hacían monolitos a las deidades. Acá tenemos un campo circular, pues ellos creían en los círculos, que tiene que estar relacionado con el fate, con el destino. Los celtas piensan que nosotros venimos a cumplir una misión predestinada a esta tierra que ya existía, mientras que el catolicismo es una línea recta porque creen en el libre albedrío, que nosotros vamos diariamente eligiendo lo que queremos hacer. Acá tenemos el árbol de la vida celta, the Tree of Life, sigue manteniendo la circularidad. Los celtas veneraban mucho la naturaleza, también eran politeístas, tenían muchas deidades relacionadas con la naturaleza. El árbol de Navidad, Christmas Tree, es una celebración celta. Al igual que, ¿no es cierto?, el huevo de Pascua y el conejo de Pascua es una celebración celta, donde el huevo tiene que ver con la fertilidad, el conejo también está relacionado, porque durante esa época en que nosotros celebramos la resurrección de Cristo, ellos cosechaban, que era a fines de marzo, principio de abril, se producían las grandes cosechas, y por eso ellos también inician el año. Fíjense que acá tenemos la quema de muñecos, parecido a la celebración que se realiza acá en La Plata a fin de año para despedir el año, donde se construyen muñecos y se hacen las quemas para despedir los años, destruir lo pasado y para volver a reiniciar un nuevo año, mientras que para ellos el fuego no es destrucción, sino es un renacimiento, renacer de las cenizas, y por ende un agradecimiento a lo nuevo, lo que se inicia. Por eso ellos hacen la quema
es vida. Hacen la quema a principio del año, que más o menos coincidía con el 1 de mayo, fines de abril. Acá tenemos un torque, que es como una especie de pulsera que usaban los vikingos para guiar, ¿no es cierto?, el clan, digamos, cuando ellos iban a luchar en contra de los dragones. Y acá tenemos un carro durante la época del siglo VI y VII a.C., donde se producían los huntings, no las cazas. Fíjense que la mayoría era diestra, entonces utilizaba la lanza del lado derecho y de ese lado es donde les quedaba más fácil para cazar los animales. Esto se preserva al día de hoy en cómo manejan, del lado que manejan, hacia la derecha. Todo tiene un porqué. Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Más o menos era un resumen para que ustedes puedan contestar a los dos interrogantes. ¿Por qué en inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra? Para los alumnos es muy difícil, tienen que hacer concursos de deletreo, como aparece, ¿no es cierto?, en Los Simpsons, para poder memorizar cómo se escriben las palabras, porque no hay una regla como en el castellano, que tenemos reglas para la escritura. Y la mayoría son multi-ethnic groups. Did you like the lesson? ¿Les gustó la clase? Espero que sí. Bueno, volvemos a vernos y espero que les haya servido para contestar esas dos preguntitas que yo les había hecho de si sabían el por qué se escribe de una manera, se pronuncia de otra, y por qué los vikingos son tan importantes en la cultura inglesa. Tal es así que en las hinchadas de fútbol, cuando juega Inglaterra, presten atención que las hinchadas se disfrazan de vikingos. Bueno, nos vemos la próxima. See you. Have a nice day.